por la bendición que nos das de ser tus hijos y poder oír la voz del Padre, de ti, Señor, que eres el Padre Celestial. Oramos que esta palabra pueda calar en nuestros corazones y poder entenderla para llevarla por obra. Una vez más ruego y suplico la unción del Espíritu Santo para que sazones mis palabras y bendigas nuestros corazones a todos por medio de tu palabra y en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en 1 Corintios en el capítulo 4. Leeremos un versículo relacionado con el tema de esta mañana, que ya lo di por título 1 Corintios capítulo 4, verso 15. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Amén. Palabras del apóstol Pablo, hablándoles a sus hermanos de la iglesia de los Corintios. Reciban sus asientos, por favor. ¿Quién recuerda a algún ayo que haya tenido en su vida? La palabra ayo es el bastón en donde se afirmaba. Era una especie de báculo en donde también aparecía la guianza, el apoyo. Yo nunca olvidaré a mi hermano Eladio Suárez, que fue un ayo para mí cuando me consiguió comprar la primera Biblia por medio de mis ahorros. Su ejemplo, sus palabras, la dulzura que tenía para hablar de Cristo, le hacía para mí ser un reflejo de un cristiano que yo no había conocido jamás. Y así he visto mucha gente que ha sido importante en la vida de mi crecimiento. Y Pablo también aquí está reconociendo que debiéramos ser ayos para los que nos rodean, apoyo. Estaba leyendo las características que aparecen toda vez que uno quiere conocer a una persona. En las herencias ahí aparecen los verdaderos hijos interesados en la herencia. En los éxitos aparecen los amigos, eso entre comillas. Pero los verdaderos amigos aparecen en las dificultades. Siempre ha habido problemas de hermanos por alcanzar algo de la herencia. Pero cuando hablamos de ayos, hablamos de gente que Dios pone en el camino para apoyarnos y avanzar en la vida de una manera tal que no caigamos, nos inspiremos. Son innumerables las personas que han sembrado en mí. Yo soy la sumatoria de mucha enseñanza. No soy original. Alguien sembró en mí, se me quedó pegada una expresión, un estilo. El que en última instancia fue mi padre espiritual en mi etapa formativa ya ministerial, fue tal que en cierta ocasión, haciendo yo una campaña en una carpa al lado de una gran avenida, entró un hombre que se gozó, decía amén, y no ya a la hora que yo terminara de predicar, al bajar del escenario o tarima, se acercó a mí y me dijo, yo venía en la micro y cuando escuché que estaban predicando, yo escuché al que fue mi obispo, dijo, usted habla igual que mi obispo. Y yo nunca me consideré igual a él. Era un hombre que tenía una voz extraordinaria, una voz gruesa, de esos tangómanos como Julio Sosa,
una voz gruesa. No, pero su manera de hablar, de decir las cosas, me decía. Primera vez. Yo pensé que, y mi obispo murió, me dijo, ya sabíamos que había muerto. Llevaba unos años muerto ya. Pero yo encontré que usted habla igual que él. Y yo no me había dado cuenta. Yo no sé todavía si podemos hacer un plebiscito, una encuesta aquí. ¿A quién me parezco yo cantando? ¿A Rafael? No. ¿A Montaner? A Chayanne no, tampoco, no. Dios me libre. ¿A Cecilia? No, tampoco. Un hermano emocionado me dijo, usted canta igual que Jairo, pastor. Juntos iremos por las... Es más garganteo ese, ¿eh? Pero de alguna manera somos todos la siembra de alguien. Somos la huella de ese alguien. Y se nos pegan costumbres, dichos, y no determinamos ni siquiera nuestra genética, pero voy a correr porque esta mañana tengo muchas cosas que decirles y no voy a profundizar en todas las acepciones de las cuales me hago parte en esta mañana. Voy a ser irresponsable, solamente voy a mencionar, pues lo que queremos es después salir corriendo para ir a comernos ese asado con el papá y llevarlo al restaurante, o no sé, lo que hay que hacer. Pero Pablo habla aquí de una paternidad. Tendréis muchos años, pero no muchos padres. Y claro, la palabra paternidad es la que más resuena en algunos ambientes ya escolásticos, contemporáneos y apropiativos, pues en la palabra paternidad se auto-otorgan cosas que la Biblia no las autoriza. No aparece la palabra padre espiritual en la Biblia. La palabra padre espiritual no es bíblica. ¿Ya? Pero sí se subentiende de que el que engendra llega a ser padre. Ahora, engendrar no es tan solo originador, sino un criador. Y los que a lo mejor fueron criados por un abuelo, por un tío, o por un padrastro que no fue su padre biológico, pueden llamar a ese abuelo padre, papá, y entendemos entonces por la acepción cotidiana de que ser padre no es tan solo engendrar, sino también criar. Yo no sé si en esta mañana podemos hacer un ejercicio mental de qué clase de padre tuvimos. Pero toda vez que uno mira a una persona, ha de mirar a un líder, tiene que ver los roles a los cuales está siendo llamado. Un líder es un sacerdote, uno que intercede ante Dios por los suyos. El primero que debiera orar por sus hijos es su padre, sus padres. El profeta es la voz de Dios, correctiva, instructiva. También como un pastor, uno que lo conduce a pasto, de ahí viene la palabra pastor, el que lleva al pasto. No es la fuente, es el que te conduce al pasto. Y también como guía, alguien que va adelante. Un líder es aquel que va adelante, que ha ido donde tú no has ido. Y que bueno y maravilloso es ver a esos niños que confían en sus padres. Yo me tomaba de la mano de mi padre toda vez que alcanzábamos alguna situación extrema para mis 5 o 6 años. Cruzar la Alameda en Estación Central para ir a esa San Camilo que está ahí, la más antigua del país. No sé si la conocen ustedes. Bajarnos del tranvía verde, ese carro. Imagínense que soy viejo. De Matucana a San Pablo, de la Alameda a San Pablo corría un tranvía. Y por Matucana. Y qué bueno era, pero sin la mano de mi padre sí me entraba en nervios.
pues la mano de mi papá me daba seguridad, sabía que debía ir donde él andaba. Y me importaba un rábano, el tren, los buses, los carros, iba tomado de la mano de mi padre. La confianza que se establece en esa relación, puede que sea biológica, viene a ser de tal manera que uno se cría y crece al lado de una figura que lamentablemente en estos días está muy difusa. La palabra paternidad es una palabra abusada, abusada, es decir, se ha abusado de ella. Cuando Jesús le dijo a los suyos que no llamemos Padre a nadie en la tierra, eso está en Mateo capítulo 23, verso 9, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, es una reprimenda a aquellos fariseos que se auto-otorgaban una superioridad moral y religiosa sobre el pueblo. Y creo que eso es lo que ha pasado hoy día cuando se habla de paternidad. Se llega a un extremo en que pareciera que el padre es el dueño de los hijos. Aparece el sentido de apropiación. Y que si estás bajo una paternidad, debes sujetarte incondicionalmente a ello. Esa paternidad llega a ser que amedrenta, atemorizante. No hemos visto los horrores que han ocurrido en la iglesia más grande occidental. Y ayer viendo me quedé pegado con un documental de 1 hora, luego seguí en otro documental otra hora. Y aunque lo sabía, lo que más utilizaba un señor fundador de los Legionarios de Cristo, el señor Marcial Marcel, era el temor que le infundía a sus discípulos para que le llamaran Padre. De tal manera que todos los horrores que cometió durante todos sus más de 50 o 60 años, pues estuvo abusando de sus feligreses desde el año 40, 50, 60, 70, y lo más triste para los católicos romanos, que al final el que más le cuidó la ropa, el que más lo respaldó fue al que beatificaron, a Juan Pablo II. Era íntimo amigo y lo reconoció como un gran hombre de Dios. Después de muerto aparecen todos esos juicios y esas cartas que no se habían leído, nunca las usaron, pero después de 40 años, argumentando con pruebas, con testimonios, más de 40 personas que estaban dispuestas, apareció alguien, le dio lugar y empezaron a aparecer esos juicios y lo sacaron de en medio y lo mandaron a la ciudad del Vaticano a someterse a la oración, y en el fondo la paternidad de ese hombre se fue al suelo, aun cuando está renaciendo. Todavía hay gente que quiere seguir creyendo que es un inocente cuando se ha comprobado, aun por las mismas leyes católicas, que fue un perverso, un pedófilo y un hombre ruin. Eso por allá, pero ¿cómo andamos por acá? ¿Cómo andamos por estos lares? En donde en el Evangelio, que somos más racionalistas, el catolicismo es autoritario, no tiene dos cabezas, tiene un solo dogma, tiene una sola autoridad, son verticales. Pero en esta gran iglesia que tiene 100 millones de cabezas, ¿cómo está la autoridad paternal? ¿Qué es lo que han hecho hoy día con la paternidad? También la han usado a su favor para ser amenazantes y para andar otorgando esa llamada cobertura. Como que el Padre te protege más que el Salmo 91. No sé si alguien ha leído el Salmo 91. Ese es nuestro salmo predilecto. A la hora que sentir ruido, que escuchas a los tuetués, hay que leer el Salmo 91 y dejarlo ahí encima del velador.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y Dios mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Sabe? Ese salmo fue escrito en plena pandemia. En una pandemia esa que hacía extinguir a los pueblos. Ese balance ecológico que ha existido en la tierra. Oye, en la Tierra tiene 8.000 millones de habitantes, pero seríamos tal vez 16 o 30 mil millones de habitantes. Pero de tiempo en tiempo Dios aparece y manda terremotos, manda hambre, sequías y también mandó plagas. La plaga española, la plaga última que también se llevó a muchos indefensos. No niego el poder que tengan ciertos virus y bacterias para extinguir, pero de lo que quiero hablar es precisamente de esa autoridad y esa protección o cobertura que andan ofreciéndose como padres espirituales. Claro, la condición sine qua non es que tienes que sembrar bajo la cobertura, tienes que diezmar bajo esa cobertura, tienes que ofrendar bajo esa cobertura. A mí me ofrecieron meterme una cobertura y me pagaban los pasajes a Porto Alegre. Me acuerdo, había un congreso apostólico. No, y usted, apóstol Ángel, tiene que ir y allá estamos dándole cobertura para hacer una gran red apostólica en toda Sudamérica y vemos que en usted hay un llamado apostólico y bla, 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 bla. Pero lo que querían era el diezmo de los diezmos. Y qué lástima que hoy día se haya perdido tanto este tema, se haya distorsionado, y perdón la palabra que voy a usar, prostituido, de tal manera que ya tenemos muchos huérfanos espirituales. Tal vez porque no han tenido un buen padre. Existen padres, voy a correr, abusivos. Existen padres autoritarios o ultra autoritarios. Existen padres pasivos, que les da lo mismo. Existen padres ausentes, que no están ni ahí, no están presentes. Y también existen algunos buenos padres. Los he clasificado en estos 5 grupos, pues más de alguno de nosotros ha tenido un padre abusivo, un padre ultra autoritario, un padre pasivo, que no se le daba nada, si estuvieras enfermo o tuvieras una necesidad. Hace unas semanas atrás recordé a mi padre y me vieron un sentimiento muy fuerte y agradecí a Dios por ese hombre que un día, en medio de todos mis hermanos, me trajo un diccionario inglés-castellano, inglés-español. Y fue el año 68, yo tenía 11 años. Era un diccionario grande para que aprendiera inglés-español. Y todos mis hermanos miraban, ¿por qué a él? Bueno, no sé qué le dio al viejo, pero nunca olvidaré ese diccionario inglés-español. Y estoy hablándole cuando nadie sabía decir what is your name. Siempre me acuerdo ojalá que cuando vea al guatón Yusei allá en Miami le da saludo al guatón Yusei. Un pastor me dijo, ¿por qué guatón Yusei? Sí, porque todos los gringos que vienen dicen guatón Yusei y lo que están diciendo, what do you say? ¿Qué está diciendo usted? El guatón Yusei vive allá en Estados Unidos. No olvidaré ese regalo de mi padre, ni esa vez que llegó con un bolsito, con zapatos de fútbol, con medias, pantalones y con la insignia de Magallanes. El papá de Colo Colo. Esos padres pasivos, indiferentes, esos padres ausentes, que en los momentos difíciles deben estar ahí. Esa figura, más que una figura paternal, ese imán que está aquí en el lóbulo central. En el lóbulo central está la capacidad afectiva. Por aquí la memoria, por aquí el lenguaje, los parietales. Pero los que tienen frialdad, los psicópatas, los crueles,
con animales, con personas, tienen serios problemas en el lóbulo central. No han sido jamás acariciados, nunca han sentido el calor de un abrazo paternal. Y eso va marcando la frialdad, de tanto así que se reproduce. Recuerden el principio que yo lo he enseñado varias veces. Pero tú enseñas lo que sabes, pero reproduces lo que eres. Tú reproduces lo que eres. Y en ese sentido es donde hemos caído bien bajo a nivel de qué es la verdadera paternidad. Lo escribí y está en un Facebook, las cosas que hace un tiempo atrás dije, pero me voy a meter con otra arista de este tema. Estoy un poco tranquilo, no estoy tan efusivo, a no ser que me caiga un rayo del espíritu, porque estaba enfermito. Tengo un problema con un tajo que tengo de unos 15 centímetros muscular en el estómago. Y se me anduvo abriendo y se me salieron como una masa de tripas para afuera y me las tuve que meter para adentro. Así que, perdón por lo que les digo, pero no estoy para andar gritando. Así que no se duerman, ¿ya? No se, pégale un codazo, no te durmáis. Lo más importante es lo que está diciendo, amén. Porque ¿de qué sirve estar diciendo, amado, y Jesús dijo? ¿Para qué gritáis tanto de lo que Jesús dijo? Jesús dijo, y que después se goce con lo que Jesús dijo y no con el criterio que le pones tú. Identidad. Ahí aparece la genética espiritual. La verdadera paternidad es la que transmite una genética. Sé que ustedes no nacieron bajo mi cobertura. Yo tal vez no los engendré, vienen de la gloriosa metodista pentecostal, de la gloriosa iglesia católica romana, vienen de los bautistas, vienen de las asambleas de Dios, vienen de tantas partes que vienen ustedes. Algunos, no voy a decir privilegiados, pero han nacido en esta iglesia. No se pongan de pie porque pueden hacerle causar envidia. Dice la prosperidad del hombre causa envidia de los demás, así que no levanten la mano porque los van a apuntar. Yo me sentí tan culpable de no haber nacido en tal denominación que, ¿por qué no nací en esta misión? Me querrían más. Bueno, pero la identidad es la genética espiritual. Hay un pasaje que yo lo prediqué y está grabado. Es un mensaje relacionado con esto mismo, pero tiene que ver con el último rey bueno que hubo en Judá. Se llama Josías. Cuando sube al trono tenía 8 años. Pero mirando su genealogía, su abuelo Manasés había edificado altares e invitado al pueblo a adorar a otros ídolos. Hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, aunque al final de los tiempos se arrepintió, pero con todo eso el pueblo siguió adorando a Dios, y en los cerros, en los altos, en los lugares altos se llamaba, donde se levantaban ídolos. Murió Manasés y asumió su hijo Amón. Y Amón, dice, anduvo en los caminos de su padre, fue malo e hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Fue más malo que su abuelo, que su padre. Pero los demás hechos postreros están escritos y sigue la genealogía, porque sé que usted no lee mucho crónicas, ahí no se va a enterar, pero yo que soy intruso me puse a buscar y encontré que Manasés es el padre de Amón, y Amón engendró un hijo, y cuando le vino la hora de morirse se murió, y el descendiente tenía 8 años. Pero vino el pueblo de la tierra, porque el pueblo de la tierra había ya tenido autoridad. De hecho, a Amón lo mataron sus siervos, esos los que le servían el café, esos que le llevaban el café a la oficina. Ojalá que la María un día no le eche veneno a esto. No, pero esos que están mataron al rey. Si caigo muerto en 2 minutos, ya saben quién fue. Un ejemplo de honestidad y servicio a María. Démosle un aplauso al Señor y bendigamos a María. Amén.
No a la Virgen María, no, a María Zavala. Sus siervos mataron al rey, pero vino el pueblo de la tierra y puso delante de ellos a Josías. Y aquí Josías, dice el relato, mire, se lo voy a leer, no lo busque porque no quiero que pierda el tiempo, porque si le digo que busque Segunda de Crónicas capítulo 34, se va a demorar todo el mensaje. Está entre Génesis y Apocalipsis, por si acaso. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, Josías. Y escuche, hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y yo que soy lector profuso, párale, ¿cómo que David su padre? Es el papá de Esamón y el abuelo es Manasés. Wow. Cuando te falta un buen ejemplo, tienes que buscarlo. No puedes declararte víctima de las circunstancias. Es que mi papá era así. Mi papá le pegaba a mi mamá, así que yo tengo que, cuando se desordona la bruja, hay que cachetearle un poco. Oiga, un hermano, un líder me dijo, pastor, cuando uno se pone muy espiritual, se pasan para la punta y hay que darle un par de cachetadas de tiempo en tiempo. Año 98, aquí en la iglesia de la Gloria de Dios, eran sus confesiones. No voy a decir el nombre, pero me voy a poner a mirar. No. Cuando faltan los modelos, los ejemplos a seguir, inmediatos, nos rendimos. Es que nací así. Este es el ejemplo que yo recibí y es normal. El abusado se convierte en un abusador. El golpeado golpea. Es la práctica, es la reiteración de la conducta. Pero a la hora de reinar y no reinar para sí, este muchacho no vio en su padre Amón ni en su abuelo Manasés el ejemplo, sino que dijo, voy a andar en los caminos de mi padre David. Y David era el ejemplo, entre comillas, de integridad conforme al corazón de Dios. Un hombre que le creyó a Dios. Y pese a todos sus fallos, usted nunca y nadie podrá tirarle piedras a David cuando exclama en el Salmo, te amo, oh Jehová, roca mía y castillo mío. El hombre que más amó a Dios fue David. Tire las piedras que quiera, que no fue la guerra. Sácale en cara a Betsabé, sí, pero no ha habido hombre y profeta que haya amado tanto a Dios como amaba David a su Dios. En eso imitémosle. Y anduvo en los caminos de David su padre, porque ahí aparece la verdadera identidad. La identidad de mi padre, Jorge Aranguis Rosales, no es completa en mí. Precisamente no fui dado al vino, mi padre tampoco, pero vi peligro en ese alcohol que lo transformaba en un demonio. Y de muchacho dije, yo no seré como mi padre. Nunca golpearé a una mujer. A esta sí la golpeó cuando se portaba mal. Pastora Dalila, un ejemplo de hija. ¿Eunice alguna vez te he golpeado? La hija menor, nunca. Pero yo quise ver en mi vida algo que sea el antónimo. Por eso a mí, los fuleros, a mí nunca me inspiraron para ser fulero. Dije, voy a hacer todo lo contrario. Voy a ser honesto. No voy a ser golpeador, no voy a ser un borracho. No voy a ser un maltratador, no voy a ser un saca vuelta, no. Todos esos antónimos me los fui aplicando a mi vida y me convertí en el santo que soy hoy. Pero no te puedes escapar de la genética. Eres la huella de alguien. Pero no lo decidiste.
pero sí ahora puedes decidir lo que puedes hacer con ello. Porque todo indicaba que ese hombre que se transformaba en algo feo para mí desde mi infancia, cuando alguien nos iba a decir, llegó mi papá y está curado, se acababa la pichanga, se acababa el Paquito ladrón, se acababa la tele, salíamos corriendo, pues andaba él detrás de la mesa con el único propósito de golpear a mi mamá. Y yo le decía, ¿por qué no le pega a los viejos, los borrachos con los que usted toma, que llega aquí a la casa a tratar de golpear a mi mamá? ¡Wow! Dios mío, yo en eso sufrí mucho eso. Y no tuve el padre perfecto, pero eso ocurría de tiempo en tiempo, si no era un hombre que andaba todos los días en eso. No obstante, todo lo malo que podía haber encontrado en él, yo no lo tomé, busqué las cosas buenas de él. Busqué todo el ejemplo que me dio de trabajo, de responsabilidad, de criar 7 hijos. De un hombre que nos mostraba sus manos llenas de callos, hacía casas con las manos, no habían cosas eléctricas como hoy. Era un hombre generoso, que cuando iba a la feria había dinero, no compraba 1 kilo de durazno, compraba un cajón de durazno. Era un hombre que nos quería, nos amaba. Y por eso lo recuerdo con cariño. Y sobre todo cuando me hice un hombre, me casé y toda vez que iba a mi casa la disfrutaba mucho. Y creo que la identidad la tengo, pero paso por alto esas otras cosas. No puedes encajonar a una persona por un hecho. Esto es lo que hizo, pero esto no es él. Nosotros tendemos siempre a generalizar y a meter en un saco a todas las personas. Recuerde, Dios ama al pecador, a ese que potencialmente va a venir a Cristo y se va a arrepentir de todos sus pecados. Pero no ama el pecado que está haciendo. ¿Me está entendiendo? Yo, como se lo dije una vez a uno de mis hijos, te amo, hijo, pero eso no significa que me agrada lo que estás haciendo. Y una de las cosas que hay que hacer en la vida, más que cumplir la ley, es agradar a Dios. Y se le agrada obedeciendo, amándole, adorándole y sirviéndole. ¿Cuántos pueden aplaudir al Señor por eso? La segunda característica de una paternidad, de un padre, es instrucción, es enseñanza. Sin enseñanza lo que hay es lo que hay hoy día. Un padre distante que te daba el link para que puedas seguirlo. ¿Qué habría sido de nosotros si los padres de antes no hubiesen sido como fueron? No tendríamos ley, no tendríamos revelación. Los judíos no tenían sino una palabra oral, de boca en boca. Fueron perseguidos, hubo tiempos que no hubo sinagogas, hubo tiempos que no había una ley. Por eso en los tiempos de Josías, cuando se oyó que se había encontrado el libro de la ley, Nehemías, Esdras, cuando estaban restaurando, cómo lloraba el pueblo. Habían encontrado una palabra, pero antes de eso era la repetición. Oye, hijo mío, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ese es el que sacó a Israel de Egipto, de tierra de servidumbre, y nos metió a la tierra prometida. 40 años vagamos, y le contaban la historia, y todos los judíos hasta el día de hoy repiten las mismas cosas, la ley de la reiteración. La enseñanza es lo que se ha perdido en nuestros hogares. En ese diálogo es indudable que hace falta que no tan solo el padre hable, sino el hijo pregunte. Pero como hoy día tienen hasta el ChatGPT, hoy día tienen toda la información, es muy poco el consejo que buscan en sus padres. Y eso es lo que está trayendo consecuencias a la hora de tomar decisiones. La instrucción, lo tercero es protección. La protección que brinda un padre es esa cobertura amorosa. Es ese saber que ese hombre está dispuesto a dar su vida por mí.
Mi padre me quería de tal manera que no le importaba lo que le pasara a él, siempre y cuando a sus hijos estuvieran bien. Cuando hablamos de protección y cobertura amorosa, es lo que un padre debe cultivar. Y qué lástima que algunos no hayan sufrido un padre cuya protección la hayan sentido. Cuarto, provisión. Esto significa alimentación y vestido. Hay padres que gastan más en sí mismos que en sus hijos. Siempre me recuerdo el pollero. Decían el pollero al que tenía los camiones, que compraba en grandes cantidades, y ahí se iban a surtir todos los almacenes chicos. Y como quedaba lejos, a veces pasábamos ahí, estaban todas las cosas más baratas. Él tenía como un galpón grande donde estaban en abundancia todas las hortalizas de la población. Y a veces lo veía y sacaba un fajo de billetes, un repollo por aquí, sacaba por allá. Tenía tanta plata. Yo nunca había visto tanta plata en una mano como en las manos del pollero, el caballero hizo. Pero lo que sí me llamó la atención es ver a sus hijos cómo andaban. Todos a pata pelada, todos andrajosos. Yo que era pobre andaba bien vestido al lado de los que eran sus hijos. Es decir, la provisión tiene que ver con una responsabilidad que los padres no pueden delegarla, aun cuando hoy día la inserción laboral en el mundo de la mujer ha hecho que muchos hombres rehúsen ser el sostén de su familia y empiezan a cargar a la mujer. Y no es que vamos a buscar competencia ni sembrar discordia, pues en la economía familiar, lo dicho a nivel de consejería, la unidad que hay en el matrimonio es cooperativa, no competitiva. Qué bueno es que la mujer haya podido, aparte de la maternidad, salir y poder aportar para el desarrollo y el crecimiento y el bienestar de la familia. No se le puede juzgar por eso. Pero eludir el padre la responsabilidad primaria de ser el sustento de su familia, be careful with that. Yo no me voy a meter en la economía familiar ni económica, pero sí la Biblia establece que el padre es el que genera los recursos y si aparece la madre dada su motivación o necesidad, bienvenida sea. Yo no sé cuántos han visto en la maternidad un castigo, dicen las mujeres. Pero ¿sabe cuando escuché a un predicador internacional decir que su esposa era la mujer más privilegiada que había en la tierra? Pues había tenido la oportunidad de criar a cada uno de sus hijos, levantarlos, vestirlos, alimentarlos, enseñarles a leer. ¿Saben ustedes de esta señora? Y la voy a honrar, a Leida, la esposa de Wilson, de Peregrinos y Extranjeros. Yo estuve en su casa. Me considero amigos de ellos, de Wilson y Leida. Ellos eran artistas mundanos en Puerto Rico, muy conocidos, pero son cristianos. Y me contaba ella que ella crió a sus hijos y nunca los envió a un colegio. De hecho, estaban en la iglesia, en la escuela de la iglesia, la Gloria de Dios nuestra que tenemos en Miami, pero eran alumnos online, algo así. Cuando no existía, iban una vez al mes a dar su prueba. Por esa hermosa mujer, esa dama que canta tan dulce, no sé si la han escuchado Peregrinos y Extranjeros, esa mujer crió a sus hijos y rehusó seguir siendo o ser la ingeniera o la abogada, lo que haya sido, pues priorizó criar a sus hijos. En ese tiempo de distancia es donde se endurece el lóbulo frontal y los hijos crecen distantes de sus padres. Y si es la madre, es mayor la tragedia. Pero ¿a cuánto se le ha visto que hoy día mandan a su mujer a trabajar y ellos se ponen a ver tele y se compran las últimas zapatillas de la moda y andan con el iPhone 18 por ahí? Que Dios los perdone. Están aquí conmigo. La quinta característica de un padre es dirección. Tiene que saber para dónde va la micro. Es un guía.
pero aparte de ser un guía, es un compañero en el camino. No lo manda a caminar solo al hijo. Sabe hacia dónde va, vamos juntos. Yo en mis decisiones, ya cuando eran niños las tomábamos nosotros, pero cuando fueron más grandes ya empezamos a dejar que ellos también se dejaran guiar por sus propios también deseos. Yo, la única que creo que pudo terminar lo que comenzó fue mi hija. Le gustaba esa carrera y la terminó. A los otros no, empezaron una y en la mitad se devolvieron y me hicieron gastar el doble. Pero igual, no iban a estar en una carrera que le gustaba más al papá que a ellos. No sé si me explico. La guianza es una guía acompañada. Un padre debe estar acompañando a sus hijos. No puede enviarlos, tiene que ir con ellos. Ese hablar, ese conversar. Yo sé que estuve ausente durante tiempos y mi esposa se tuvo que hacer el hombre y la mujer a la hora de la toma de decisiones, pero siempre teníamos planes, siempre planificábamos y a quién apoyar. Y vean ustedes al hijo más porro, al que siempre nos mandaban en octubre la cartita, su hijo está repitiendo. Y mi esposa lo agarraba y lo retaba. Este está repitiendo de nuevo. Se le cayó el cuaderno al pajarón al suelo. Estaba durmiendo. Y vean ustedes, el único ingeniero que hay en la familia es él. Llegó a la carrera, la sacó y ahora es ingeniero y todavía no se sabe las tablas. Dile, 7 por 9. No sé. No se aprendieron las tablas, no sé. Yo te pregunto a ti, ¿te sabes todas las tablas? No, y el que está tú, se me olvidó tu nombre. ¿Sí? Me la sé alguna, la tabla del 2. 12 por 12. 13 por 13. 28 por 42. Está en internet ahora. Pero ese muchacho tuvo el acompañamiento y la guía. Un padre debe ser un guía y un compañero en la vida. Usted sabe que el que más gritaba o aplaudía, en el estadio cuando entrábamos a la cancha en formación, y él era bien educado y casi porras. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Y todos miraban, ese es mi hijo, decía. Mi padre, mi mejor hincha. El que más sufrió cuando solté los zapatos y me convertí a Cristo. Hasta ahí llegó. El que sufrió cuando me quedé en Argentina y se fue a la universidad. La carrera que él había planeado para mí se acabó. Yo no habría sido ingeniero electrónico. Pero había quedado en esa carrera. Antes, por el puntaje que tú quedabas, era una opción y había que decirla antes de. Y si te da el puntaje, ahí caía, y en lo que cayera. Pero ese hombre me acompañó, era mi guía. A la hora de los triunfos, indudable que gozó mucho. Pero el próximo, el sexto, es el destino. Si un hombre no conoce el camino, no sabe a dónde va a llegar. Es triste ver que algunos padres le entregan el destino de sus hijos a los profesores en la escuela. Y no los desintoxican. Empiezan a ser modelos de referencia a los padres, los amigos. Y qué lástima que no haya una dirección, pues si no hay dirección no llegarán al destino. Y el destino que les espera a veces es el resultado de malas decisiones. Yo sigo teniendo problemas con mi afectividad toda vez que veo a un muchacho angustiado. Estos días que he pasado mucho frío, he tratado de cobijarme, de no salir tanto, porque estoy como el friolento. No sé si saben el chiste, otros días se los cuento. El friolento que lo llevaron al infierno
para sacarle el frío que tenía porque el cielo era muy helado. Y le dijo a San Pedro, estoy muerto. Este es el cielo, pues si este es el cielo, aquí tiene que... No, tengo frío, me morí de frío, por eso estoy aquí. Bueno, habló con el diablo, oye, te lo mando un ratito para que está calado hay que sacarle el frío, ya. Y no, dijo, Piyuco, pándalo nomás, gracias, Belcebú. Y se lo mandó, mira, te voy a mandar hasta el infierno un ratito, un par de horas para que te saque el frío y después, pero el cielo es tu lugar. Así que ya, pues pasaron 1 hora, 2 horas, pasaron 2 días y se le olvidó a San Pedro que el friolento estaba en el infierno. Entonces fue y dijo, oye, te mandé hace como días, se me olvidó, uno que estaba muerto de frío y te lo mandé por un rato y de adentro se escucha la voz, ¡la puerta! ¡Cierren la puerta! Hay alguien que no entendió el chiste. Bueno, yo estoy como ese friolento. Y lo he hecho así jocoso, pues me duele mucho el frío. Me encuentro cruel. Pero el frío del alma que experimentan esos muchachos que andan por las calles. Esos que alguna vez fueron hijos. Muchos de ellos fueron padres. ¿Alguien sufrió, es víctima de las circunstancias? No, caballero, tarde o temprano hay una responsabilidad última que no se delega. Paternidad es responsabilidad. Se lo he dicho a todas las personas que han contraído matrimonio. Espero que lo recuerden los que se casaron hace poco. Digan amén, Arián, Manuel. El matrimonio es un acto responsable que debe ser ejercido por personas responsables. Responsabilizarnos de nuestra posición, pues ser padre es un honor y es una responsabilidad, es un privilegio, pero es una responsabilidad y es algo agradable, es lindo. Estoy hablando de ese padre natural, pero cuando hablo del padre espiritual, de esa paternidad espiritual sana, mediante la cual algunos son alimentados, cubiertos, protegidos, enseñados, guiados, es donde tenemos que tener mucho cuidado. Termino con este versículo, estos capítulos que encontré y que están en Isaías capítulo 22, versos 20 al 24. Escúchelo con atención. Es una profecía que ha de venir de un juicio sobre Israel por no haber hecho la voluntad de Dios. Israel habría de sufrir. Vea lo que dice el profeta a ese pueblo. En aquel día, cuando venga el juicio de Dios, a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras, lo vestiré de tus vestiduras. Número 1. Lo ceñiré de tu talabarte, cinturón. Entregaré en sus manos tu potestad, autoridad. Será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Yo no había leído en toda mi vida este versículo, y si lo leí me lo pasé de largo, Dios está dando, pero cuando encontré este versículo dije, wow, aquí está la paternidad de la cual habla Dios. Primero te viste. ¿Por qué nos vestimos? Es lo que hizo el Padre cuando expulsó a Adán y a Eva. Los sacó del Edén, pero antes los vistió para cubrir la desnudez. Un padre cubre la desnudez de su hijo, no lo avergüenza, no lo confronta en público para decir yo soy el papá y tú eres el hijo y te callas aquí. Ojo, vestir es cubrir la vergüenza, los errores. Esa es la verdadera cobertura. Si hay una iglesia trágica en la de la Odisea que se declara
que tienes, lo tienes todo. Mas yo, dice el Señor, te declaro que eres ciego, bienaventurado, pobre y desnudo. La desnudez es donde aparece toda la verdad. Dios nos cubre. Gracias a Dios por la cobertura del Señor. ¿Y qué es lo que nos dice Pablo? ¿Con qué nos hemos de vestir? Vestidos, no, sí, eso es para cubrirse la guerra. Vestidos del Señor Jesucristo. Romanos 13:14. Y en Colosenses 3:12 dice, vestidos como escogidos de Dios. ¡Wow! Somos escogidos, vístase como un escogido. Y no estoy hablando de corbata, ¿ok? Pero sí estoy hablando de decencia. Digan amén. Te entrego el talabarte, el cinturón, que es sujeción y seguridad interior. Un padre debe estar sujeto a Dios y tiene que tener una seguridad interior que afirma. Si usted mira a un sacerdote, el cinturón sujetaba todas las prendas. El efod, el lino que cubría todas sus partes ocultas, el cinto las apretaba. Una persona cristiana, un líder, un padre debe ser una persona que tiene una seguridad interior, una convicción, un padre. Tercero, debe tener potestad, y esa potestad o autoridad es delegable. Poco a poco tenemos que aprender a soltar y delegar responsabilidad y autoridad. Viene el día en que yo te soltaré toda mi autoridad. ¿Cuándo la recibió Eliseo? Cuando Elías soltó el manto. Se fue al cielo en caballos de fuego, pero él quería el manto. No te dejaré, donde quiera que vayas, no te dejaré. Vive Jehová, vive tu alma, que yo donde tú vayas, yo iré. Pero cuando le soltó el manto, él gritó, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Tomó la autoridad y con ese manto le preguntó a las aguas, ¿dónde está el Dios de Elías? Golpeó las aguas del Jordán y estas se abrieron. La autoridad de un hijo deviene del Padre. Ojo, lo aplico en lo natural y en lo espiritual y ministerial. Y me hago responsable de lo que digo, no de lo que usted interprete. Pero si usted se levanta contra cualquier autoridad, aquí o allá, siempre va a sufrir las consecuencias. La autoridad que tiene un pastor, un diácono, un líder, ha de ser respetada. No como en la milicia. No como en ese abuso y que porque soy el líder, tú haces lo que yo mando. No. Es el ejemplo personal el que va adelante. Amén, dicen amén. Pero si estás en un grupo, si estás trabajando aquí, hay de ti que empiece a elegir dónde trabajar. Está fuera de orden. ¿Saben ustedes lo difícil que ha sido, mira, aguantar tanta gente? Yo no sé cuántos estarían aquí, que yo quiero puro verlos en el cielo nomás, pero ¿sabe cuánta gente he tenido que aguantar? Y guardarme las cosas. Siempre me acuerdo de una niñita que estaba ahí afuera del templo allá en Santa Rosa, y cuando llega una de mis hijas, dice, hola, va a abrazarla, y la otra, no, sale de aquí, y le pegó un empujón. Mi hija cayó contra la reja, se pegó en la cabeza y cayó al suelo. Y yo mirando por la ventana, y después entra al templo y la niñita me dice, hola pastor. Yo tenía una gana de estrangular a esa cabra chica. Todavía la recuerdo y por ahí aparece en Facebook. Ojalá que no venga a la iglesia porque ahora me desquito. ¡Que no vuelva! ¿Cómo duelen las palabras? ¿Cómo duelen las actitudes? ¿Cómo duelen las cosas que uno tiene que aguantar? La autoridad es delegable. Y cuando tropieza con alguien que no está de acuerdo, es que yo no estoy de acuerdo, cuídate de estar de acuerdo con lo que Dios dice, porque yo creo en el gobierno democrático. ¿En qué sentido? Aquí manda Dios y su palabra. Andamos de acuerdo a los principios del reino. No creo en los reglamentos de la corporación.
Yo fui secretario general de una corporación por 11 años. Que estuve 14 años en una corporación viendo cuotas mortuorias, acta y esto y esto otro. El reglamento se comió la doctrina. Era más importante el reglamento que la doctrina. Y ni siquiera la doctrina me importa tanto ahora. Me importa más cómo están las almas en su caminar para llegar al cielo y abrazar a Cristo. Eso me importa más. Y poder ayudar y ser guía, y ser consejero, y ser compañero. Pero por favor, la autoridad de Dios sí es delegable, y cuando usted la vea delegada, ándese con cuidado, porque si se enfrenta a uno de esos, se va a encontrar conmigo. Y si se encuentra conmigo, se va a encontrar con el que está detrás de mí. No es amenaza, es una promesa. Van a salir tiritando. Ser padres, origen, significado. No somos espontáneos. Somos la huella de alguien. Le daré las llaves. Es verticalidad. Es esa responsabilidad ineludible. La última de las responsabilidades para abrir y cerrar. Un padre ha de tener la palabra. Y esa palabra no tiene por qué ser autoritaria en el sentido de ser un dictador, porque para eso está la consejería, para eso está la compañera idónea, la que está a tu lado, lidiando para el mismo lado, tirando el mismo carro. Digan amén las madres, las hermanas. Hubo una mujer que se llamaba Abigail, que tenía un marido cuyo nombre significaba insensato, Nabal. Gracias a Dios que no se casó con Nabal, se casó con Ismael, mi hija. Y insensato era que quería irse en contra del rey David, contra David, y no sabía que David era el ungido de Dios, que ni el gigante, no sabía lo que le venía al Gil. Bueno, se murió. El día que te vayas contra David, te van a cortar la cabeza. Será como un clavo hincado. ¿Qué es un clavo hincado? Un clavo bien clavado. ¿Ha visto los clavos esos que están medio chuecos? Y usted los saca hasta con un atornillador, pero un clavo bien clavado es difícil sacarlo. Ese es un padre, es un clavo bien clavado. Será un asiento de honor, un asiento de honra. Es un honor ser padre, porque somos la proyección de Dios. Dios se proyecta a través del hombre. Haré al hombre a mi imagen y semejanza. Y no es que Dios sea macho, que Dios sea varón, sino que lo haré conforme a mi imagen, conforme a mi autoridad, al diseño que Él planeó para la pareja humana. Y por último, será trascendente. ¿Qué significa trascendente? Que va a trascender a todo eso. Lo hincaré como clavo en lugar firme, será firme. Tendrá firmeza y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Eso significa un padre, uno que sujeta, uno que está atento a las necesidades, a las agresiones, a las distracciones, a la toxicidad que hay afuera. En eso es donde uno caracteriza a un padre, y ojalá que siendo este un ideal del cual he hablado, podamos terminar diciendo qué bueno es ser hijos de Dios y tener a un padre como el que tenemos. Dios es nuestro Padre, es nuestro ejemplo. Por eso oramos: Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y como dice en el griego la palabra, Abba, Abba Padre. Cuando oramos, el Espíritu nos lleva a decir Abba, Abba, Abba. Significa papito, papi mío. Oh, qué hermosa es esa palabra, Abba, Abba. El Espíritu siempre te lleva al Padre bueno, al Padre amoroso, al Padre guía, al Padre que no abandona. En esta mañana, pónganse en pie, por favor. Perdonemos si a lo mejor ese hombre ya no está. Yo tuve que hacer el ejercicio de perdonar a mi padre a la distancia. Yo ya estaba en el ministerio. Y un día el Espíritu Santo vino a mí y me hizo
hacer esa oración y no hallaba la hora de llegar a Santiago para llegar a abrazar a mi papá. Mi papá nunca supo por qué. ¿Qué le pasa a este que me abrazaba tanto? Lo abracé y lloré con él. Lo perdoné, porque él no me pudo dar lo que no tenía. A veces le pedimos al Padre lo que él no tiene. Y te voy a decir algo, no te puede dar lo que no tiene, no lo culpes. Pero sí puedes hacer algo con lo que él no tiene, perdonarlo y seguir adelante. Y tratar de honrar a ese Dios por medio del Padre que tienes o del que tal vez no tienes o no tuviste. Lo importante es que en esta mañana honramos a ese Dios que nos dio a nacer por medio de ese hombre y tener no la genética para ser determinados por él, la posibilidad de elegir mejor. Yo doy gracias a Dios cuando leí a mis 16 años en el Reader's Digest, una de las señales de que hemos sido buenos padres es que nuestros hijos superen nuestros logros. Y cuando fui a inscribir a mi hija, matricular a mi hija a la universidad, yo estaba más contento que ella. Siempre soñé con la universidad. Mi padre soñó con mi universidad y no pude hacerlo. Pero cuando la matriculé a ella, una de las señales de que hemos sido buenos padres es de que nuestros hijos superen nuestros logros. Y si has superado a eso es gracias a Dios, indirecta o directamente a través de ese Padre que te ha apoyado. Y los que no lo han tenido, perdónenlo, pero aquí tienen un Padre espiritual que es el Señor Jesucristo, que te va a guiar y nunca te va a abandonar. Y si necesitas un consejero, un amigo en el camino, aquí está, este hombre que les ha predicado en esta mañana. Ojalá que un pastor también se atreva a ser un padre, no para dar una cobertura interesada, sino un amor que le deviene de Dios, porque lo que recibimos, eso es lo que damos. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y doy gracias a Dios por aquellos que pueden confiar en que hay un padre de la casa que está ordenando, no para controlar. Si alguien piensa que soy tu jefe, estás equivocado. Un jefe te paga y lo tiene temporalmente. No me trates jamás de jefe a mí. Yo no soy tu jefe. Si soy en mi rol ministerial, soy tu pastor. Y eso es 1.000.000 de veces más grande que un jefe. Porque es un ministerio que sirvo al gran rey de los señores, al rey de reyes y al señor de señores. Oremos y demos gracias a Dios por ese Padre nuestro que estás en los cielos. Te honramos, Padre, por la cobertura, la provisión, la identidad que nos has dado por medio de Cristo, de tu Espíritu, por la guía y enseñanza permanente, por el cuidado y protección que nos has dado, por el vestido y el alimento, porque no falta el pan en la mesa de tus hijos, porque eres un Dios bueno, santo y agradable, porque eres un Padre bueno, un Padre que merece toda honra. Y Señor, quisiéramos imitarte. Quisiéramos imitar a aquellas cosas que tú nos has enseñado. A ser bondadosos, generosos, verdaderos, fieles y valientes para proteger, para guiar, para enseñar. Danos sabiduría, danos valor y sobre todo mucho amor para criar y guardar la enseñanza tuya y de nuestros hijos. Te doy gracias. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, queridos hermanos. Gracias por vernos a través de este medio. Les dejamos invitados a seguir nuestras redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Pueden visitarnos también en nuestra página web www.lagloriadedioschile.org. Que Dios les bendiga.